Bien, buenas noches, estimados doctores, doctoras, estudiantes y público en general. Siendo exactamente las 8:03 de la noche, a nombre de mi persona, Diana Olivares Humarachín, en calidad de moderadora del Grupo Zona Jurídica y del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, les damos la más cordial bienvenida. Estimados, es grato comentarles que el día de hoy contamos con la presencia del doctor Richard Agapito Custodio, que nos estará dictando la clase número 6, titulada Fiscalización Tributaria, perteneciente al diplomado especializado en Derecho Tributario, Procesal Tributario con mención en Fiscalización Tributaria Municipal y Empresarial. Asimismo, referente a nuestro ponente que nos acompaña el día de hoy, voy a mencionar un poco de su amplia hoja de vida, siendo que tiene estudios en Derecho Tributario Internacional en la Universidad Austral Argentina. Cuenta con maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional en la Universidad San Martín de Porres, especialización en Derecho Tributario y Minería en la Pontificia Universidad Católica de Perú y trabajo como asociado de tax y legal en KPMG. eh, es asesor de empresas nacionales y transnacionales. Por otro lado, referente a las normas de la presente clase, se les pide a los participantes en mantener su micrófono apagado para de esta manera evitar cualquier distracción al resto de sus compañeros y finalmente hacerles mención que las preguntas las pueden realizar en la parte final de la clase, ya sea mediante el chat o levantando la mano para su intervención. En tanto, estimado doctor Richard, un gusto tenerlo con nosotros. Tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Diana. Muy buenas noches con todos. En primer lugar, el agradecimiento a Zona Jurídica por la cordial invitación y al ilustre Colegio de Abogados de Sullana. Bien, para mí es un gusto poder compartir con todo su público y formar parte de de este diplomado de especialización. Gracias por la presentación también. Y bueno, el día de hoy se nos concede un espacio para tratar un tema muy interesante respecto a la fiscalización tributaria, enfocado específicamente a la administración tributaria, tributos internos, SUNAT. En esta oportunidad, por este espacio brindado, vamos a tocar algunos temas relevantes del procedimiento de fiscalización, el tema de los cómputos de los plazos, el tema de las formas de fiscalización tributaria, el tema de los recursos impugnatorios y algunos temas de nulidad. Entonces, estimados amigos, igual la cordial invitación a todos ustedes, tienen habilitado el chat para que ustedes puedan formular sus consultas, plantear sus dudas o compartir también, estimados amigos, sus experiencias en materia tributaria. Entonces, sin más preámbulo, estimados amigos, damos inicio a la presente sesión. Por favor, si me... ya, perfecto, ya está habilitado para poder compartir el material y a ver. Perfecto. Por favor, me comentan, si me confirman, por favor, si se está apreciando el Sí, doctor, material. se diapositivas. Perfecto, perfecto, perfecto. Bien, estimados amigos, el tema que nos atañe el día de hoy, fiscalización tributaria. Vamos a ver específicamente, comenzando con la forma, los plazos que se dan en la fiscalización. No sin antes, solamente en manera de actualidad. Ustedes saben que la Administración Tributaria, en específico la SUNAT, en este caso, la Administración Tributaria, viene realizando diversas acciones de fiscalización. Dentro de la facultad fiscalizadora que se le otorga a la Administración, no solamente se están dando los procedimientos de fiscalización como tal, sino diversas acciones inductivas. Uno de los últimos es el tema, por ejemplo, de rentas de fuente extranjera, que está enfocado más que todo a personas naturales. Hay fiscalizaciones, por ejemplo, fiscalizaciones definitivas, parciales, que están desarrollándose, algunas que están iniciando también este año. Entonces, es muy importante, estimados amigos, conocer estos aspectos para justamente plantear desde el punto de vista en que se encuentren, ya sea en la parte, digamos, en una parte de defensa del contribuyente o en todo caso en el lado de la administración tributaria,
poder enfocar estos temas en el desarrollo profesional que son muy importantes. La administración tributaria en estos últimos años, bueno, en estos últimos meses ha intensificado las labores de fiscalización. Producto de ellos también por la presión de justamente el Ministerio de Economía y Finanzas de superar, digamos, mejorar el déficit fiscal. Entonces, es muy importante tener en cuenta ello porque en realidad antes, si ustedes recordarán, las personas que están al día a día en tema de tributos, por ejemplo, en esta época de enero hasta marzo, hasta abril, la administración tributaria por lo general no era intensa en el tema de plantear o desarrollar procedimientos de fiscalización y solamente algunas acciones de fiscalización, pero esperaban que estos 3 meses, como prácticamente la mayoría de empresas realiza la determinación de la obligación tributaria, entonces esperaban hasta ese plazo. Ahora no. Ahora, si ustedes son testigos, varios de ustedes, por ejemplo, están siendo en las empresas que ustedes asesoran, las empresas que ustedes realizan, tal vez los trabajos de materia tributaria, están viendo que están siendo las empresas fiscalizadas de manera intensiva. Hay acciones de fiscalización que siempre lo han visto. Hay temas, por ejemplo, de cruces de esquela de citación por diversos aspectos. Entonces, hay mucha labor de fiscalización por parte de la administración tributaria, señores. Más aún con la diversa fuente de información que tiene SUNAT, con el tema electrónico, ya prácticamente todo, con el transcurso del tiempo, todo se va digitalizando, señores, y la idea es tener mayor control de la información y documentación que manejan los contribuyentes. Entonces, también incluso en materia tributaria legal hay que a veces conocer un poco, al menos de manera referencial, digamos, el tema un poco tecnológico, el tema de inteligencia artificial también, que es un tema de moda también, y en esto no atañe tampoco al tema tributario, el derecho tributario, y con la data que maneja la administración tributaria, deberíamos también, estimados amigos, también conocer o al menos manejar un poco, porque eso también en temas legales, en temas tributarios, también nos puede parte de ello ayudar. Pero bueno, específicamente en el tema de fiscalización, señores, en este espacio que se nos concede, todos debemos recordar que estos temas ya le hemos llevado a nivel de pregrado, progrado, pero justamente vamos a tocar algunos aspectos puntuales. En el tema de la fiscalización definitiva, el plazo para requerir información, solamente de manera de recordatorio, para requerir información es de un año, salvo el tema de precio de transferencia que son 18 meses. Estimados, hay que señalar que el plazo que concede el Código Tributario es el plazo para requerir información. Puedo requerir información en ese lapso e incluso me pueden notificar los valores en el plazo de prescripción del tributo fiscalizado. Es decir, por ejemplo, la fiscalización terminó en enero, bueno, en estos días de enero 2025. Supongamos en estos días también ya se venció el plazo de un año que tiene la Administración Tributaria para requerir información, pero por ejemplo, vamos a suponer los valores, llámese la resolución de terminación o la resolución de multa, es notificada, supongamos, el próximo año. Hay algunos contribuyentes que están esperando que les notifiquen, quieren cerrar, están agobiados un poco, intranquilos, porque quieren conocer los resultados todo eso. Entonces, la administración tributaria puede, incluso durante el plazo prescriptorio, digamos, notificar los valores o incluso puede notificar un resultado de un requerimiento. Entonces, que quede puntualizado que el plazo que se establece es para requerir información. Incluso hay casos donde por ejemplo, se ha emitido un nuevo requerimiento de información, pero haciendo, o en todo caso, solicitando el descargo, o llaman de manera normativa, de algunos aspectos que no han sido tal vez digamos, saneados, llámese así, por los contribuyentes. Entonces, las empresas, los contribuyentes dicen, efectivamente, ya pasó el plazo de un año. Pero, señores, nos preguntamos, si hay un requerimiento adicional donde me solicitan que precise algunos aspectos de los puntos que están siendo observados, yo como contribuyente, ojo, no me está solicitando información adicional, digamos, de esos puntos que yo ya le entregué información, me está pidiendo aclarar o en todo caso ampliar mis argumentos, porque lo que me está dando el derecho a poder defenderme, yo con mucho gusto, efectivamente
plantearé mi descargo, señores. Hay algunas empresas que dicen, no, como ya el plazo ya venció, entonces yo no presento nada, señores. Hay que, digamos, dependiendo también como estrategia, digamos, hay que analizar el tipo de requerimiento que me llega post pasado el plazo de un año específicamente. El plazo de una fiscalización parcial también son no mayor de 6 meses, señores. No mayor de 6 meses el plazo, que es una fiscalización relativamente corta, que digamos así, eh, eh, porque en realidad solamente se verifica un aspecto, por ejemplo, crédito fiscal. Crédito fiscal, nada más, me están verificando. Hay que recordar también, señores, a propósito de ello, un tema casuístico, y creo que la oportunidad también la vez pasada lo comenté, es respecto a que algunos contribuyentes, por ejemplo, en el tema formal, le solicitan, por ejemplo, en el primer requerimiento, le solicitan la exhibición y o presentación del registro de compras por el tema del crédito fiscal. Hay algunas empresas, algunos contribuyentes que no lo presentan todavía porque dicen que han tenido problemas con el tema informático, del sistema de información, del famoso CIRE, por ejemplo, y no lo presentan. ¿Qué pasaría? Entonces nos preguntamos si llega el requerimiento el día de hoy y hasta la fecha, por ejemplo, me solicitan la exhibición del registro de compras desde julio a diciembre de 2023. Por ejemplo, desde julio a diciembre de 2023, el registro de compras, que lo estoy llevando de forma electrónica. Y entonces yo como contribuyente digo, todavía no lo he presentado porque tengo hasta el 31 de diciembre, tal vez para regularizar en el famoso CIRE, supongamos. Entonces, llega el requerimiento el día de hoy, 22, 22 de enero. Entonces, ¿cuál sería el efecto, estimados amigos? ¿Cuál sería el efecto si llega el requerimiento el día de hoy y hasta la fecha no he regularizado no he anotado las operaciones en el registro de compras? ¿Cuál sería el efecto? Se los dejo, por favor, y ustedes me van comentando ahí a través del chat, ¿ya? Y también hay que tener en cuenta hay algunos aspectos de la fiscalización que, por ejemplo, cuando el elemento fiscalizado requiere mayor información, el tema es complejo, por ejemplo, la administración tributaria está facultada, conforme al Código Tributario, a extender el plazo de fiscalización, pero pasando de una fiscalización parcial a una fiscalización definitiva. Es decir, ya van a revisar todos los aspectos del tributo. Entonces, ¿puede hacer eso? Sí, por supuesto que sí. Ahora la pregunta también sería, si yo estoy en una fiscalización definitiva, después se puede pasar a una fiscalización parcial. Alguien podría decir, pero si está en una fiscalización definitiva, nuevamente volver a una fiscalización parcial. En un tema casuístico no nos ha pasado eso, pero ahí más adelante les comento. Pero, a ver, señores, a lo que iba, en el tema de la fiscalización parcial, el tema que les comentaba del famoso registro de compras que no ha sido anotado todavía y llegó el primer requerimiento para la exhibición y presentación del registro de compras. Entonces yo les preguntaría, ¿cuál sería el efecto tributario que me llegó el requerimiento, pero todavía no presenté, no anoté las operaciones en mi registro de compra? Por favor, tienen habilitado el chat para que puedan ir haciendo sus comentarios, por favor. Y tenemos la fiscalización parcial electrónica, que la administración tributaria no lo implementa al 100%. Ya hemos tenido por ahí un par de casos, pero no lo implementa hacia gran escala. Ahora, con el tema de que la administración tributaria tiene mayor información, con todo el sistema informático que tiene a su disposición, digamos, hace cruce de información y ahí detectan diversas inconsistencias en los contribuyentes. Entonces, esas inconsistencias van a tener que ser descargadas por los contribuyentes. Pero el tema, lo que llama la atención es que el tema de la fiscalización parcial electrónica, señores, es un plazo sumarísimo, 30 días hábiles. 30 días hábiles. El contribuyente tiene 10 días hábiles para poder presentar los descargos. ¿Y qué pasaría si por mala suerte el contribuyente no revisó su famoso buzón electrónico? Entonces incluso yo no tengo derecho a solicitar una prórroga. Y la administración tiene 20 días hábiles para evaluar los descargos. Pero nos preguntamos, si el contribuyente no logró presentar durante el plazo establecido, entonces,
¿Qué va a evaluar la administración tributaria? Va a ratificar lo que está en en la liquidación preliminar que le envió al contribuyente con la carta de presentación. Entonces, mucho cuidado porque, digamos, en este año, bueno, ya se están viendo, la administración tributaria ha salido con fuerza, ha iniciado el año con fuerza, con diversas acciones inductivas y con diversos procedimientos de fiscalización, señores. Más aún que tienen la herramienta del tema de los sujetos sin capacidad operativa, tienen el tema del perfil de cumplimiento, que si bien el superintendente de SUNA hace un par de días o ayer se le hacen una nota en un diario en la cual ha dicho que todavía la marcha blanca, la marca, el plazo todavía va a extenderse al próximo año, como un plazo de prueba todavía. Pero señores, eso me va a ir conllevando a que si yo estoy calificado a una categoría D o E, voy a ser blanco de un procedimiento de fiscalización. Entonces, las acciones de fiscalización se van intensificando, estimados amigos. Entonces, el contribuyente tiene también la obligación de ir realizando esas acciones preventivas o correctivas también, según sea el caso. Porque no nos sorprendamos que a veces los contribuyentes dicen, en realidad yo tengo todo, pero llegado la hora del procedimiento de fiscalización se ven con muchas sorpresas y hay observaciones, inconsistencias que se materializan en reparos, se materializan justamente en la RD con la RM con sumas a veces cuantiosas millonarias. Entonces, la idea, ojo, como si soy pro contribuyente, hacer acciones preventivas, señores. Entonces, a ver, por acá creo que... Ah, perfecto. Ah, ok, ya Matías dice, buenas noches. Si el contribuyente no absuelve el requerimiento, es posible que se determine la deuda sobre base, por supuesto, no sé, así es. Hay otros muy excelente comentario, Matías, porque hay algunas empresas que dicen pero no tengo información o en todo caso ahí el plazo es relativamente corto para presentar la documentación. Entonces queda, digamos, algunos contribuyentes que sí, me ha pasado que han consultado, que dice, ¿y qué pasaría si no entrego la documentación? O si la documentación que proporciono no es suficiente, no es consistente. Señores, la determinación en principio es sobre base real, sobre documentación, sobre información, sobre libros, sobre registros contables. Pero si no hay la posibilidad de hacer esa revisión de la determinación sobre base real, sobre base cierta, entonces el agente fiscalizador tendrá las herramientas para poder hacer una determinación sobre base presunta. Y ahí entran los diversos métodos para poder determinar la base presunta conforme al Código Tributario. Entonces, señores, que al contribuyente le realice una determinación como base presunta no es un buen indicio, no es un buen indicador porque le va a quedar prácticamente en su historial, digamos, una determinación sobre base presunta. Pero sí, efectivamente, si no se proporciona o no se cuenta con cierta información, lo que le va a quedar es la determinación sobre base presunta. Y desde el primer requerimiento, señores, hay algunas empresas que, por ejemplo, no proporcionan la totalidad de la documentación y o información. Cabe recordar que existe una resolución de observancia obligatoria, un precedente vinculante a nivel administrativo del Tribunal Fiscal, en esta resolución 10346 a la 9 del año 2023, en la cual Tribunal Fiscal ha señalado que se configura la infracción tipificada en el numeral 5 del artículo 177 del Código Tributario, digamos, cuando no se proporciona determinada información, en este caso, en materia de controversia, digamos, no se proporcionó la copia de la base de datos de los libros y o registros contables. Clásicos, señores, ustedes son testigos, ustedes han visto sus clientes, donde asesoran, por ejemplo, o los que apoyan al procedimiento de fiscalización, hay algunas empresas que no proporcionan este dato de la base de datos. Hay algunos contribuyentes que no tienen con certeza conocimiento qué es lo que realmente requiere la administración tributaria. Señores, si yo tengo dudas, ¿por qué no levanto el teléfono o veo la forma de coordinar con el agente fiscal? ¿Qué es lo que realmente necesita, señores? Porque algunos lo toman a la ligera y cuando ya no proporciono la documentación, llega el resultado del primer requerimiento e incluso todavía no inicia porque no he proporcionado la totalidad. Y adicionalmente se ha configurado esta infracción del numeral 5, artículo 270. O sea, incluso sin haber iniciado el procedimiento de fiscalización como tal, ya es merecedor a una multa.
una multa que es 0,03%, y decir que no hay que falla la memoria ahí. Entonces ya tengo una sanción, señores. Que aplique facultad discrecional, que a la segunda me libere la multa, esa es otra cosa. Esa es otra cosa. Pero también hay otros contribuyentes donde, por ejemplo, dicen, no, pero si esa información lo tiene la administración tributaria, por ejemplo. A ver, sobre el particular también tenemos esa resolución del año 2009 de la Sala 5, la número 5764, dice, por ejemplo, no procede que la SUNAT exija al contribuyente, a los fines de la fiscalización, la exhibición y o presentación de la misma documentación que le fue requerida, ojo, en un cruce de información con otro contribuyente, si cumplió con realizar dicha exhibición y presentación. ¿Qué pasaría si a mi empresa, yo contribuyente, me han requerido información que están fiscalizando a una empresa ABC y yo proporciono toda esa documentación e información que yo he proporcionado con ocasión de un cruce de información clásico que realiza SUNAT? Entonces, y me solicita en un procedimiento de fiscalización la misma documentación, entonces yo podría alegar efectivamente que esta información ya lo tiene la administración tributaria. Ahora, otra cosa es que, por ejemplo, cuando algunos contribuyentes dicen, tienen, por ejemplo, el famoso registro de compras, eso yo debería también presentar. En realidad no debería presentar porque la información también lo tiene la administración tributaria, pero no debería presentarlo efectivamente. Pero bueno, ahí habría cómo manejar esta parte. Pero también les planteo este criterio jurisprudencial de la Sala 5 del año 2019 para ver qué tipo de información estoy en la obligación de presentar, señores. Evitemos, al menos desde el inicio, evitar ganarnos una multa. No se olviden los plazos de la prórroga, señores. Esto está en el procedimiento de fiscalización, en el reglamento del procedimiento de fiscalización, pero hay que recordar, hay algunos contribuyentes, hay algunas empresas que tienen todo el derecho a solicitar prórroga, muy aparte que tienen, ya saben, los plazos, cuál es el plazo que tengo y cuáles los tiempos que la administración tributaria me puede otorgar. Perfecto. Pero a lo que voy, cuando ustedes soliciten o ustedes están elaborando la solicitud de prórroga, no solamente es describir, digamos, todas las causas que puedan existir que me impiden llegar a entregar o proporcionar la información solicitada por el fisco. Ojo, el argumento que nosotros planteemos tiene que estar debidamente sustentado. Yo digo, por ejemplo, no sé, a ver, ¿quién lleva toda la información de la empresa? Allá, el contador. Por ejemplo, el contador se fue de vacaciones. A ver, habría que ver si el contador realmente se fue de vacaciones, porque tal vez está en su boleta, por ejemplo, él tiene el permiso de determinada fecha hasta fecha, se fue de vacaciones o por un tema médico no está. Pero en realidad no es que por el que el contador se va de vacaciones ya nadie va a poder responder, porque tendrá nosotros también parte del equipo. Entonces, habría que analizar qué argumento colocar efectivamente para solicitar una prórroga, porque la Administración Tributaria en sus respuestas a nuestra petición va a indicar solamente, en la gran mayoría, te voy a dar, por ejemplo, me has pedido 15 días, solamente te voy a dar 5. ¿Por qué? Porque no has sustentado debidamente las causas por las cuales me solicita la prórroga. Yo estaba en la expectativa como contribuyente que iba a tener 15 días. Señores, 5 días nomás me han dado. Ojo, es un ejemplo hipotético. Pasa en la realidad. Me dan menos días de lo que realmente anhelo. Entonces, mi petición ha sido aceptada de forma parcial. Entonces, tengan mucho cuidado porque lo que vamos a solicitar, lo más importante son los plazos. Ahora, no de lleno como estrategia, señores, no de lleno solicitamos prórroga. Lo que podemos solicitar como prórroga tal vez es para el segundo, para el tercer requerimiento, donde ya de forma específica ya tengo observaciones de algunas operaciones de SUNA y por las cuales debo, por ejemplo, el contribuyente debe ubicar la documentación, hacer la evaluación legal, ver, digamos, cuáles son los argumentos de defensa sobre esa operación, qué documentación está relacionada para defender esa operación. Allí, por lo general, podría, como estrategia, solicitar prórrogas. No desde el inicio, pero bueno, depende, señores, depende cómo la empresa esté organizada a nivel documentario, a nivel administrativo.
En el tema, y otro clásico, se me perdió el libro justamente cuando ya inició el procedimiento de fiscalización. Hasta unos años atrás, esto pasaba, digamos, como algunos argumentos a favor y algunos se le otorgaba, digamos, estos plazos adicionales o entre comillas, era verídico que, digamos, los libros se habían extraviado o se habían robado, por ejemplo. Hay que recordar que existe esta jurisprudencia de observancia obligatoria, la de la Sala 8 del año 2020, la 2708, en la cual señala que la denuncia policial por pérdida de extravío presentada luego del inicio del procedimiento de fiscalización no constituye prueba fehaciente para acreditar tal hecho. O sea, si en la práctica, ahora como estamos viviendo, tal vez mala suerte, me robaron los documentos, no es creíble este hecho, esta manifestación, porque en realidad existe esta jurisprudencia de observancia obligatoria. Entonces, el contribuyente disminuye los plazos, ojo, para rehacer tal vez la documentación. Pero aquí hay un punto también. Hay que verificar, por ejemplo, qué es lo que realmente corresponde rehacer. Porque, por ejemplo, se me extravían los estados de cuenta bancarios. Se extravían los estados de cuenta bancario. Esa información, eso no lo puedo rehacer. Eso tendría que solicitar una copia a la entidad financiera y está supeditada a si me entregue en cierto plazo, porque a veces hay algunas entidades financieras que hay que insistir, insistir y no me entregan en los plazos como corresponde. Entonces, hay que ver qué tipo de documentación me corresponde realmente rehacer, señores. Y no solamente rehacer, porque hay que rehacer también, por ejemplo, libros y registros. No voy a rehacer una factura, pues, o sea, escapa a mi posibilidad. 60 días calendarios. Cuando verifiquen que no van a llegar en los plazos, señores, gestionen los mismos y pueden solicitar una ampliación de los 60 días calendario. Entonces, el tema que se perdió, se extravió, digamos, el que tiene como argumento de defensa, que se perdió la documentación, iniciar el procedimiento de fiscalización, no es elemento suficiente para decir que ese hecho ocurrió, señores, por más que yo tenga la denuncia policial correspondiente. Atentos con eso. Y el inicio del procedimiento de fiscalización como tal. A ver, ya son asistencias. Ya. El, el inicio del procedimiento de fiscalización. Como todos sabemos, para que se inicie el cómputo del plazo, sea de un año, sea por ejemplo de medio año, el caso de fiscalización parcial, digamos, se tiene que haber presentado la totalidad de la información y o documentación solicitada, señores. Eso lo sabemos, pero esto es un punto muy importante porque a veces, supongamos, el primer requerimiento venció el día de hoy, supongamos hoy 22 de enero, y yo digo, voy a contar 6 meses si se trata de una fiscalización parcial. El cómputo son 6 meses, entonces estamos en enero, aproximadamente por ahí el 22 de julio, por ahí se cumplirían los 6 meses, entonces yo digo, el 22 de julio tengo los 6 meses y hasta allí la administración tributaria debe requerir información. Sin embargo, hay que recordar que si yo no entregué hoy 22 de enero, la totalidad de la información del primer requerimiento no se inicia el mismo, no se inicia el cómputo de los 6 meses. Tendrán que volver a requerirme tal vez en un nuevo plazo y recién cuando proporcionen la totalidad de la información y o documentación, recién allí se inicia el procedimiento, el cómputo del plazo del procedimiento de fiscalización. Y a veces el contribuyente calculó mal, no tomó en cuenta ese detalle y más adelante le piden, le solicitan, por ejemplo, información y dice, no, no me corresponde porque ya pasaron 6 meses. Falso, porque hay que recordar que el inicio del cómputo del procedimiento de fiscalización se da siempre y cuando se haya presentado la totalidad de información solicitada, señores. No nos olvidemos de ello. Hay que recordar que también el procedimiento de fiscalización puede verse suspendido. ¿En qué casos? A ver, creo. Perfecto, que son las asistencias. Perfecto, perfecto. El procedimiento de fiscalización puede suspenderse, señores. Puede suspenderse. Por ejemplo, eh, pero la suspensión puede deberse, por ejemplo, puede deberse a hechos en los cuales la administración tributaria, por ejemplo, exista complejidad en la documentación, en la información que maneja el contribuyente. Por ejemplo, si yo soy, digamos, un supermercado,
información es densa. Un supermercado, imagínense la gran cantidad de productos que rota, el movimiento, entonces la documentación e información es muy amplia. Es demasiado, entonces es un poco, a veces los plazos pueden quedar muy cortos, entonces la administración tributaria podría, digamos, suspender o en todo caso evaluar algunos hechos que conlleva que se suspenda el plazo del procedimiento de fiscalización. Como en este caso, en esta casación muy interesante, la 3704/2018 Piura, dice... En este caso, en este procedimiento de fiscalización, debió efectuarse en un año fiscalización definitiva, computada a partir del 4 de agosto del 2008, fecha en que el sujeto fiscalizado entregó la totalidad de la información. Dice, perfecto. Por lo que en consecuencia, dicho plazo, es decir, para requerir información, venció el 4 de agosto del siguiente año, 2009. Y si bien la figura de la suspensión ha sido prevista en el procedimiento de fiscalización, para que surta sus efectos, debe ser comunicada por la Administración Tributaria mediante carta al sujeto fiscalizado. ¿En qué plazo, señores? Un mes antes del vencimiento del plazo del procedimiento fiscal. Es decir, prácticamente haberlo comunicado, por ejemplo, hasta el 4 de julio del año 2009. Dice, un mes antes, hasta un mes antes, porque si yo lo comunico, por ejemplo, faltando 10 días, 15 días, estoy fuera, justo estoy fuera de ese plazo y no procedería la suspensión del procedimiento de fiscalización. ¿Y eso qué conlleva, señores? Que, digamos, si más adelante la administración quiere requerir información adicional, esa información ya no tiene la obligación el contribuyente de poder presentarlo, porque el plazo para requerir información, en este caso en particular, venció el 4 de agosto de 2009. Son pocos casos donde a veces se le pasa al agente fiscalizador. No quiero decir que siempre va a ocurrir esto, señores, son casos a veces excepcionales, pero donde se ha visto, por ejemplo, algunos que podrían pasar en algunas intendencias regionales, en las cuales, digamos, por ahí se han descuidado un poquito y han visto por acá. Y eso es un tema, por ejemplo, de una causal de nulidad, por ejemplo, para los requerimientos que lleguen más adelante o dependiendo de todo el procedimiento de fiscalización, dependiendo cómo se utilicen estos argumentos. Pero aquí, señores, hay que cuidar bien los plazos. Hay un procedimiento establecido, hay un reglamento del procedimiento de fiscalización que se debe evaluar de forma conjunta con el Código Tributario. Entonces, aquí hay una causal en la cual, por ejemplo, es una causal de nulidad, pero señores, hay que verificar bien los plazos también. Hay que verificar los plazos, no nos olvidemos ello. Eh, y lo que me olvidaba en la parte de acá, a ver, en el primer requerimiento, el cierre del primer requerimiento del procedimiento de fiscalización debe ser el mismo día de la fecha de vencimiento. Por ejemplo, la fecha del vencimiento deberías, por ejemplo, ponen fecha de vencimiento del primer requerimiento, 22 de enero. Perfecto. ¿Y qué pasaría si ese 22 no se cerró el 22 de enero? Se cerró, por ejemplo, el 29 de enero. Alguien me dice, no ha cerrado el primer requerimiento en el plazo establecido, entonces ese resultado del requerimiento es nulo y subsecuente los demás requerimientos. Y entonces, entre comillas, se cae toda la fisca. Pero hay que recordar que el reglamento del procedimiento de fiscalización señala, en el año 2017 se insertó un párrafo adicional en la cual se estableció que también cuando la información tenga que presentarse en oficinas de la administración tributaria, el plazo puede ser 5 días hábiles posteriores. En las oficinas de la administración tributaria. Señores, hoy la mayoría de procedimientos de fiscalización o acciones inductivas, toda la información se presenta por mesa de parte virtual. Entonces, ahí se ha tenido cierta controversia si en realidad cuando se presenta información por mesa de parte virtual o a través del link de fiscalización, por clave SOL, en realidad el plazo del primer requerimiento debe cerrarse obligatoriamente el mismo día que señala el requerimiento o le concede el plazo de los 5 días hábiles. Ese es un tema muy interesante que puede ser materia de debate, pero algunas jurisprudencias del Tribunal Fiscal ha señalado que la Administración Tributaria tiene 5 días hábiles, de todas maneras, un poco cuestionable, pero ahí le dejo un caso, bueno, no un caso, simplemente un tema que puede ser materia ahí de discusión técnica, ¿ya?
Eh, ya, perfecto. Acá Matías dice, si el contribuyente tiene condición de no habido, procede la suspensión, es decir, que no me equivoco, hay una causal que señala que sí, si es que no me equivoco ahí en ese artículo, Matías, si es que no me equivoco. Porque en realidad, si no está no habido, ¿dónde lo voy a ubicar? O en todo caso, si como el procedimiento de fiscalización es de forma virtual, prácticamente todo de forma virtual y está como no habido, en teoría no se puede ubicar, pero si responde, digamos, todo eso entre comillas, no es tan habido que digamos, pero legalmente, si que no me equivoco, sí está como causal de suspensión del procedimiento de fiscalización. Ya, ahí es la pregunta de Matías. Ahora, así como también hay suspensión al procedimiento de fiscalización, señores, hay el tema de la ampliación, lo que le decía, la ampliación de fiscalización parcial a definitiva. Y sí, efectivamente, eso es harto conocido, está en la norma, que sí es factible, pero interesante esta resolución de la Sala de Quejas del año 2018, la número 2162. Dice, la ampliación de un procedimiento de fiscalización parcial a uno definitivo debe efectuarse antes de cumplirse los 6 meses del plazo de fiscalización parcial. Dice, se aplicará el plazo de un año establecido en el artículo 62A, numeral 1, dice, el cual será computado desde la fecha en que el deudor tributario entregue la totalidad de información y o documentación que le fuera solicitada en el primer requerimiento, referido a la fiscalización definitiva. Se interpreta que si bien el plazo para requerir información y documentación se ampliará más allá de los 6 meses, dice la referida a la ampliación de la fiscalización para abarcar otros aspectos, como la referida a la ampliación a un procedimiento definitivo, debe efectuarse antes del vencimiento del plazo de 6 meses. Señores, sí es factible ampliar de una fiscalización parcial a una fiscalización definitiva. Sin embargo, hay que tener en cuenta, señores, que para hacer esa ampliación tiene que comunicarse antes que vence el plazo de 6 meses. ¿Qué pasaría si en realidad se comunica post 6 meses? Señores, entonces esa carta de comunicación no tiene efecto. Y adicionalmente, los requerimientos y resultados subsiguientes también son pues, una causal de nulidad. Causal de nulidad. Ahora, un caso que nos pasó fue un tema de incremento patrimonial de un monto muy fuerte de una persona natural. La fiscalización inició como parcial y la notificación la notificación para extenderse a una fiscalización definitiva fue con un mes siguiente, un mes posterior, perdón. O sea, por ejemplo, venció los 6 meses el día de hoy, 22 de enero, y llegó la comunicación el día, por ejemplo, no sé, 20 de febrero, supongamos, para ampliar de parcial a definitiva. Y la administración tributaria efectivamente siguió su fiscalización definitiva. Creo que lo hizo en 7 meses por ahí en plazo y finalmente emitió los valores, la RD y la RM. Después, este es un caso anecdótico porque ya llevamos casi 2 años en esos, así que vuelve la administración, ya se ha ido hasta la apelación. Eh, en este caso, señores, es que después la administración tributaria emite una carta y declaran nulos la carta que comunicó la ampliación y también declaró nulos todos los requerimientos de la fiscalización definitiva. Es decir, toda la fiscalización definitiva de ellos mismos dicen, es nula. Perfecto. Pero, digamos, como un caso que el Tribunal Fiscal nos dio la razón en parte, volvieron y, digamos, y han continuado la fiscalización parcial. Pero ahí hay que ver si la fiscalización parcial, efectivamente, la información solicitada se ha dado en el plazo de 6 meses, porque si la fiscalización se mantiene desde el inicio, la fiscalización parcial es 6 meses la documentación. Y curioso el tema porque antes que la misma SUNAT declare nulos la carta y su requerimiento de la fiscalización definitiva, terminaron la fiscalización definitiva y ya estaban iniciando una fiscalización parcial nuevamente. Entonces se hicieron como todo un tema, se hizo bien complicado.
Entonces, pero miren que la administración tributaria, no sé qué pasó ahí, verificaron y dijeron, si vamos por la fiscalización, la ampliación de la parcial a definitiva y hemos terminado como fiscalización definitiva, creo que se percataron y dijeron, vamos a perder y van a ser declarados nulos, entonces hay que continuar la fiscalización parcial. Y en eso estamos justamente verificando si el plazo en realidad se está solicitando son los 6 meses y adicionalmente, como este es un procedimiento de fiscalización del ejercicio 2018, hay que ver si se ha ocurrido, digamos, si ha cumplido el plazo prescriptorio, siempre y cuando no exista un acto de suspensión o de interrupción del plazo de la prescripción. Un caso medio anecdótico me hizo recordar ese tema. Recuerden que la ampliación debe ser realizada antes que venza el plazo de los 6 meses, cuando se trate de una fiscalización parcial a una fiscalización definitiva. ¿Ya? A veces esto, en la fiscalización hay que revisar pequeños detalles que se nos pueden estar escapando y que puede ser también un argumento de defensa para el contribuyente. Desde el punto de vista de la administración tributaria hay que verificar también todos estos elementos, lo que dice, lo que señala el reglamento de procedimiento de fiscalización para evitar que el contribuyente a veces alegue nulidades que podría tener la razón el contribuyente, algunas que no, pues solamente son para diferir, ¿ya? La pregunta también, ¿puedo fiscalizar, o sea, yo como administración tributaria, puedo fiscalizar un periodo prescrito? Supongamos, estoy fiscalizando el ejercicio 2018. ¿Es factible? ¿Puedo requerir información? Sí, pero no puedo determinar ni multar ese ejercicio 2018. En teoría, ya está prescrito del 2019 hacia atrás. Ya están prescritos. Del 2020 hacia adelante son ejercicios no prescritos que la administración puede determinar. Entonces, si por ejemplo tengo año 2018 y la administración me está solicitando esta información, yo tendría que proporcionárselo, pero más no me puede determinar, no me puede multar si he cometido alguna falta en el año 2018, porque es un ejercicio ya prescrito, señores, ya prescrito. Y por ejemplo, tenemos esta sentencia casatoria, la 3297/2016 Lima. Dice, la administración tributaria se encuentra facultada para corregir errores de periodos anteriores, aunque estos estén prescritos, no con el fin de determinar y cobrar obligaciones tributarias derivadas de los mismos, lo cual se podría transgredir la prescripción, sino a fin de que el monto obtenido del impuesto a pagar de un periodo no prescrito refleje la verdadera obligación tributaria. Señores, clásico, clásico, a ustedes habrán sido testigos, casos que les ha llegado, por ejemplo, órdenes de pago, por ejemplo, en diciembre 2010, 2024, o sea, hace un mes casi, a varios contribuyentes les han notificado órdenes de pago, resoluciones de multa, por ejemplo, del año 2019. O sea, antes que prescriba, han notificado órdenes de pago del año 2019. Y lo curioso, justamente la orden de pago sustentado en las causales del artículo 78, numeral 1, numeral 3 del Código Tributario. Entonces, incluso ustedes saben que el tema de la orden de pago puede ser ya directamente determinada por la Administración Tributaria y simplemente por arrastre de saldos, un ejemplo, pueden emitir una orden de pago por mal arrastre que puede hacer el contribuyente. Y pasa curiosamente, ya me está pasando 3 años casi seguidos, casos casi similares donde el contribuyente, por X motivos, hizo un arrastre equivocado y producto de ello se ha verificado que la orden de pago sí está correcta. Pero lo curioso es que, así como el contribuyente hizo un mal arrastre de saldos, por ejemplo, en esos meses donde hizo mal arrastre, hizo un pago, realizó un pago. Y ese pago es un pago en exceso, porque si yo hice un mal arrastre, tal vez voy a aplicar el saldo a favor supongamos, un impuesto a la renta, entonces yo hago el arrastre y ahora sí me sale a pagar, pero en los meses que yo he hecho el pago, curiosamente, ahora yo estoy en enero y en enero ya prescribió. O sea, ya prescribió mi acción para solicitar devoluciones, pero no ha prescrito, porque ya me notificaron, no ha prescrito la obligación para cancelar o regularizar esa orden de pago, por ejemplo, para regularizar saldos a favor.
Curiosamente, me ha pasado en algunos contribuyentes que sí, llegado el fin de año, la administración comienza a notificar esos periodos. Y lo que reditúa, señores, es que efectivamente voy a tener que regularizar el impuesto en la orden de pago, que está en algunos casos ha estado bien emitida, pero lo curioso es que esos pagos en exceso ya prescribieron. No tengo derecho a solicitar, digamos, a obtener esa devolución. Casi 2, 3 años, casi casos similares, ha pasado eso. Que se planteen otros argumentos ya es otra cosa, pero a eso voy. Entonces, repito, eso, el tema de las acciones de fiscalización de SUNAT, el tema de las notificaciones, exigencia, probabilidad, señores, cada vez es más intensivo, señor, por parte de SUNAT, ¿ya? Y en este caso, señores, recuerden que sí me pueden solicitar información de ejercicios prescritos, pero no, por ejemplo, no me pueden terminar. ¿Qué información? Por ejemplo, documentación de activos fijos, por ejemplo, documentación del arrastre de las pérdidas tributarias, por ejemplo, documentación, por ejemplo, de un activo intangible de 10 amortizable en 10 años. Hay cierta información donde que sí, por ejemplo, es que debería tener la información. Debería tener todavía, conservar la información, a pesar que en teoría ya pasaron los 4 años o los 6 años según corresponda. ¿Ya? Entonces, muy importante eso. Lo que me preguntaron, determinación sobre base presunta. En primer lugar, la determinación debe ser sobre base real, sobre base cierta. En el hipotético caso donde no se pueda evidenciar la determinación sobre base real, recién tengo habilitados los elementos para poder hacer la determinación sobre base presunta yo como agente fiscalizador de SUNAT. Tengo estos elementos. Pero bueno, la idea desde el punto de vista del contribuyente es evitar llegar a una determinación sobre base presunta, señores. Cierre del procedimiento de fiscalización. Hay que recordar que durante el procedimiento de fiscalización se han dado cartas, requerimientos, el resultado de requerimientos, los valores que van a terminar justamente con el cierre. Dice, previamente a la emisión de los valores, SUNAT puede comunicar las conclusiones de la fiscalización a los contribuyentes. Al decir puede, es facultativo. Es decir, yo como contribuyente no puedo obligar a que SUNAT me notifique el resultado bajo del artículo 75 del Código Tributario. SUNAT no está en la obligación. Hay casos de fiscalización donde se termina, digamos, lógicamente con la emisión de los valores, pero sin el requerimiento del artículo 75. ¿Por qué? Porque efectivamente no hay obligación. El artículo 75 es facultativo para que SUNAT comunique las conclusiones de la fiscalización. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque si me notifican el requerimiento bajo el artículo 75, el plazo que tiene el contribuyente, señores, son 3 días hábiles para presentar documentación, que es un plazo muy reducido, nada casi, pero hay que presentar, si es que tuviera el contribuyente información o documentación adicional, tendría que presentar en el lapso de 3 días hábiles. Y alguien me pregunta, ¿y puedo solicitar prórroga? Señores, en esto no es factible una prórroga. Ahora, muchos se han dado con esa ingrata sorpresa que cuando le han emitido el requerimiento bajo el artículo 75 han solicitado prórroga. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha redituado? Que ha visto la negación de esta solicitud de prórroga. ¿Y por qué? Porque el artículo 75 específicamente no contempla ello, no lo contempla. Entonces, en cambio, si antes de la emisión de los valores notifican requerimientos, ojo, que no son bajo el amparo, al amparo del artículo 75, señores, allí, digamos, yo podría solicitar prórroga, que será discreción del agente fiscalizador si me lo otorga o no. Adicionalmente, e incluso me dice, por ejemplo, si el último requerimiento pero que no no al amparo del artículo 75, me dice, tiene 5 días. Llegado el quinto día hábil, no presenté la totalidad. Yo voy a seguir presentando la documentación de los siguientes días. Toda la documentación que yo presente post vencimiento, antes de la emisión de los valores, la SUNAT tiene la obligación de merituar esos medios probatorios. Pero en cambio, si el último requerimiento es al amparo del artículo 75, son 3 días hábiles. Y si yo proporciono pasado esos 3 días hábiles, señores, esa información ya no es merituada, ya no es evaluada, señores. Entonces, la distinción entre los requerimientos
generales, llámese así, y el requerimiento excepcional o especial del artículo 75, que ese puede o no puede emitirse, ¿ya? Entonces hay que ver, digamos, en los procedimientos de fiscalización, qué tipo de requerimiento es, al menos el último, qué tipo de, y eso me va a dar tregua para ver mis plazos también, señores. ¿Ya? Entonces, porque si yo presento documentación posterior, si es al amparo el artículo 75, señores, y yo presento documentación posterior, recuerden que esa información ya no va a ser merituada. Yo puedo presentar, digamos, ya en el proceso administrativo, en la reclamación, pero va a ser previo pago, señores. Si bien hay una casación en la cual me dice que todo medio probatorio debe ser evaluado, debe ser por los órganos administrativos, sí, perfecto, pero por lo general la administración tributaria va a requerir el pago. Y entonces recién cuando yo tengo, digamos, cuando van a aceptarme dos medios probatorios extemporáneos, por lo general va a ser en la vía judicial, más no en la vía administrativa. Entonces hay que recordar también que en muchos casos el estándar es que la mayoría de reclamos, el mayor porcentaje, todos son confirmando la determinación realizada en el procedimiento de fiscalización. Pasan al tribunal fiscal. Y también cierto porcentaje es ratificado o confirma la RI que emitió el área, digamos, el área resolutora de SUNAT. Y recién pasan a la vía judicial. Señores, todo este litigio, cuando llega el tema, la última, entre comillas, la última instancia, que la Corte Suprema, en teoría, señores, ya pasaron 8 años, 10 años. Si ustedes ven, por ejemplo, las últimas casaciones, a veces ven casaciones del año 2004, donde el procedimiento se inició en ese año, 2006, 2008, 2002, por ejemplo, y esos procedimientos de fiscalización datan de muchos años. Imagínense todo el tiempo el plazo de litigio. Entonces, señores, la clave en el tema de la fiscalización es aportar documentación relevante, no cualquier tipo de documentación, durante el procedimiento de fiscalización, señores, durante el procedimiento de fiscalización. Porque caso contrario, muchas veces el contribuyente mismo responde y a veces la respuesta no es la óptima, o en todo caso no ha tenido la asesoría correspondiente y eso conlleva que después de, ahí exista, ha visto, me he encontrado casos de, ha podido, digamos, ha sido factible proporcionar documentación durante el procedimiento fiscal y no se hizo y se quiere presentar ahora en la etapa de reclamación. Eso constituye un medio probatorio extemporáneo. Entonces, si yo quiero que sea merituada en la vía administrativa, voy a tener que cancelar, señores. A pesar que ustedes me van a decir, no, pero la sentencia casatoria, sí, en la vía judicial, que debería aplicar los unades es otra cosa, eso sí. Pero señores, hay muchos casos donde los reparos son significativos por no haber tenido un adecuado control o llevado en el mismo procedimiento de fiscalización, señores. Ese es un y a veces algunos los toman a la ligera y quieren ya conseguir toda la documentación cuando ya estamos en el reclamo, cuando se pudo haber evitado esos reparos a nivel del procedimiento de fiscalización. Eso ya lo comenté. Hay que recordar también que a veces hay que tomar decisiones fundamentales. A ver, ¿en qué contexto? Hay que recordar que existe esta casación 03158-2022 Lima, en la cual que es muy conocida, que ya muchos lo conocerán, todos, digamos, el caso de una declaración jurada rectificatoria dentro del procedimiento de fiscalización. Entonces, ¿qué pasaría si yo acepto los reparos, las observaciones que plantea el agente fiscalizador? Entonces, en esta casación se ha señalado que si yo presento mi declaración jurada rectificatoria aceptando esos reparos, entonces yo ya no tengo derecho a cuestionarlos en la vía administrativa o en la vía judicial. Es decir, si yo rectifico eso, entonces yo ya no puedo litigar, digamos, en el procedimiento administrativo y judicial. Y específicamente dice, la declaración jurada rectificatoria presentada dentro del procedimiento de fiscalización, en la que se recogen las observaciones efectuadas por la Administración Tributaria que no llegaron a ser reparos, constituye un acto de voluntad.
plena del contribuyente. Es decir, que no llegaron a hacer reparos porque efectivamente yo acepté y entonces ya digo, voy a regularizar, entonces ya no resalta, ya no resulta como un reparo, ya como observación, mejor dicho. Constituye un acto de voluntad plena del contribuyente que despliega sus efectos jurídicos. Por lo tanto, las resoluciones de determinación emitidas al finalizar el procedimiento de fiscalización no contienen concepto alguno cuya materia de controversia en el procedimiento con deseado tributario. Señores, ¿qué me indica? Si yo ya presenté mi declaración rectificatoria, soy consciente, digamos, de lo que estoy haciendo, entonces eso ya no es materia de controversia en la vía administrativa y o judicial. Entonces, como contribuyente, hay que analizar los pros y los contras antes de presentar una declaración jurada rectificatoria. Y adicionalmente, algunos presentan la declaración jurada rectificatoria para obtener, por ejemplo, en el tema de multas, algunos incentivos adicionales, mayores rebajas, por ejemplo. Pero esta casación es cuestionable, pero hay que, al menos, por ejemplo, SUNAT sí lo invoca, incluso y sin mencionarlo, lo se invoca. Incluso inducen a que presente la declaración jurada rectificatoria. Dice, incluso cerramos y ya no seguimos la fiscalización porque ya encontraron algunas cosas. Incluso de esa forma, a veces en el día a día, el procedimiento de fiscalización, señores. Entonces, hay que analizar bien cuál va a ser el efecto que conlleva presentar una declaración rectificatoria en digamos, en la etapa del procedimiento de fiscalización, señores. Señores, que yo pueda alegar, y que es muy importante también alegar en los requerimientos, en nuestra defensa, los principios del derecho administrativo. Sí, el tema de verdad material, el tema de impulso de oficio y todos los procedimientos. Señores, en fiscalización, eso no lo vamos a alegar, pues. El fiscalizador no lo toma en cuenta. En la reclamación, los principios casi ni lo mira. El tribunal fiscal son pocas salas en las cuales justamente los procedimientos de administrativo general son tomados en cuenta. Por lo general, en pocas jurisprudencias se ha analizado y se ha tocado como un argumento, por ejemplo, para plantear una posición. En la vía judicial sí es otra cosa, pues, en la vía judicial es otra cosa. Pero señores, hay algunos contribuyentes, recuerden también que para ir a la vía judicial, si es que el fallo no me favorece en segunda instancia en el tribunal fiscal, yo tengo que pagar la deuda. Tengo que pagar la deuda y a veces son deudas millonarias, son deudas cuantiosas, señores, son deudas cuantiosas y entonces es necesario, digamos, ver qué alternativa, si cancelo y pago definitivamente o en todo caso sigo en la vía judicial. Pero alguien dice, no tenemos el dinero suficiente para cancelar la deuda. Pueden solicitar una medida cautelar al juez, si es que lo acepta el juez, si no, van a tener que pagar, porque el ejecutor coactivo, señores, su trabajo es la cobranza, sí o sí la cobranza. ¿Cómo y dónde? Eso es otra cosa, pero va a tener que cobrar. Y recuerde, señores, en el tema de los medios probatorios, el tema de los medios probatorios, todo lo tenemos, en el tema del procedimiento de fiscalización, la queja. Hay que evaluar en qué oportunidad es efectivamente plantear la queja. Algunos ya quieren plantear desde el primer requerimiento, no es así tan sencillo, señores. Hay que ver en qué momento me conviene presentar, digamos, la queja en el caso de algún defecto en el procedimiento de fiscalización. El tema, el procedimiento contencioso tributario, por ejemplo, la reclamación, apelación. Recuerden también que en la fiscalización ustedes tienen que, digamos, presentar la documentación, la mayor cantidad que sea relevante. Y adicionalmente, estimados doctores, que tienen que discutir al menos las observaciones que están planteando. Tienen que plantearlas como un argumento de defensa. Me dejo entender que hay casos donde en la fiscalización, por parte del contribuyente, no se discutió nada y en la reclamación o en la apelación recién se quiere plantear, señores, pero si no le he planteado, no le he discutido en el procedimiento de fiscalización, tengo muchos elementos para plantearlo nuevamente en la vía administrativa. O peor aún si no hay documentación. Entonces hay que ver efectivamente por eso la importancia de acompañar al contribuyente y lógicamente avalar los derechos que tiene como sujeto fiscalizado también. Entonces, es muy importante, digamos, esa asesoría, acompañamiento durante el procedimiento de fiscalización, que la empresa misma, si conoce, puede hacerlo. No es necesario, digamos, tal vez un erudita, pero al menos debe tener las bases sólidas del procedimiento de fiscalización. Y en el tema, por ejemplo, el no contencioso, el tema de devoluciones, por el tema de pagos en exceso, o el tema de
los recursos de apelación, el tema ante el Tribunal Fiscal. Los medios probatorios extemporáneos, esta casación muy conocida, la 546-2022 Lima, que es un precedente vinculante, pero que la Administración Tributaria prácticamente no lo toma en cuenta, debería aceptarse, digamos, a la vía judicial, si pues todos los medios probatorios extemporáneos que tal vez no han sido evaluados, merituados por la Administración Tributaria, deberían ser, digamos, merituados conforme a los principios del derecho administrativo y, digamos, deben revelar la necesidad o en todo caso la obligación de evaluarlos para llegar a la verdad de los hechos. Eso es muy importante, señores. Y el tema está que también a veces como estrategia, para ya culminar, porque no vaya la hora, el tema de como estrategia, ¿en qué momento conviene plantear la nulidad? ¿En qué momento conviene plantear la nulidad? No vamos a plantear la nulidad, señores, como a veces hemos visto, durante el procedimiento de fiscalización. Es como decirle, agente fiscalizador, te estoy diciendo cuáles son tus errores. Y si no has cerrado el procedimiento de fiscalización, señores, va a enmendar esos errores, esos defectos. Entonces, la nulidad por estrategia, a veces, no siempre, es dejar que tal vez si ya se cometió un error, tal vez por el agente fiscalizador, como estrategia, no error a propósito, simplemente a veces porque no se ha seguido el debido proceso, no se ha seguido el procedimiento del reglamento del procedimiento de fiscalización. Hay pequeños detalles, señores, que podrían ser elementos, por ejemplo, para evaluar, por ejemplo, el tema de una nulidad, plantear una nulidad. Hay diversos aspectos. A veces, por ejemplo, hay casos donde en los primeros requerimientos se plantea una norma de IGB y en la final se plantea una norma del impuesto de la renta, que es un tema también materia de discusión. A veces, por ejemplo, se utilizan normas, se plantea, por ejemplo, eh, en los plazos han vencido y, por ejemplo, los requerimientos, los últimos tal vez ya son nulos. Entonces hay que plantear bien, hay que ver, digamos, si se cerró el primer requerimiento, etcétera, etcétera. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, la nulidad, a ver, acá, por ejemplo, acá, caso de la vida real. Declarar la nulidad del resultado requerimiento tal tal, así como de la resolución tal, dice, impugnada mediante expediente de reclamación de fecha 15 de julio. Aquí, por ejemplo, se planteó y, bueno, la misma SUNAT resolvió la nulidad de un requerimiento. Y ese requerimiento creo que era, el resultado creo que era el segundo o el tercero, si es que no me falla la memoria. Entonces, se entiende que los subsecuentes requerimientos y el resultado de requerimientos son nulos. Pero la nulidad también hay que ver, porque la nulidad retrotrae los hechos. ¿Qué significa? Que a partir de ese requerimiento que es nulo, la fiscalización debe proseguir. Y hay que verificar también si esa fiscalización fue parcial o fue definitiva, porque depende, tal vez están avanzando los plazos y como estrategia, tal vez ya voy ganando más tiempo para plantear un tema de prescripción. También, otra nulidad, por ejemplo, declarar fundada en parte, también por la misma SUNAT, nulidad, interpuesta mediante, perfecto, declarar la nulidad parcial del requerimiento y su resultado tal, en extremo que dice, en el extremo que influyó en la fundamentación y base legal del reparo al costo de ventas por la no fehaciencia de las operaciones en base al primer y último párrafo de la norma 16, la norma antilusiva del Código Tributario, debiendo dejarse sin efecto los referidos requerimientos y sus resultados, así como la resolución de determinación. Sí, es una nulidad parcial este es un tema de una empresa que había adquirido oro, y ahí se planteaba un tema de algunos aspectos que no se habían evaluado bien en el tema de fiscalización. La misma SUNAT, el área resolutora de SUNAT nos dio la razón en una nulidad parcial de algunos requerimientos, no de todos, pero era respecto a un tema de costo de ventas. Bien, señores, no sé, el tiempo creo que me ha ganado, me ha quedado muy corto. No sé si tuvieran alguna pregunta, alguna duda, por favor. Este temas son para comentar más tiempo. Tal vez allí hay mucha casuística, señores. Lo que sí hay que verificar también, así como la administración tributaria tiene los elementos para poder realizar el procedimiento de fiscalización, las acciones de fiscalización, los contribuyentes tienen derechos también.
hay que verificar los derechos planteados por el Código Tributario, hay que invocar, si bien es cierto que no son tomados muy en cuenta a nivel administrativo, los principios del derecho administrativo general, la ley del procedimiento administrativo general. Entonces, hay que plantear eso, hay que verificar también. En los últimos años, todos hemos sido testigos que los casos antes terminaban en la vía administrativa. Señores, hoy prácticamente muchos casos se han judicializado. ¿Y dónde termina? Siempre, digamos, con una sentencia casatoria. Y para llegar a eso tenemos 5 o 6 años más, o tres, o algunos, dependiendo del caso, señores. Entonces, es muy importante, ya que hablamos de fiscalización tributaria, en el mismo procedimiento de fiscalización, que se siga el debido proceso por parte de los contribuyentes, aporten la mayor cantidad de medios probatorios relevantes, no cualquier medio probatorio. Sigamos el debido proceso, los plazos, así como SUNAT también podría, por ejemplo, puede ampliar su fiscalización. Nosotros tenemos derechos como contribuyentes justamente a que se meritúe toda la información, a que justamente se haga los cruces de información, que a veces algunos agentes fiscalizadores no lo hacen. Hay que invocarlo también, señores. A veces hay casos donde también tengo escudos fiscales raros, también podría plantear algunos escudos fiscales, depende del caso. No sé si tuviera alguna pregunta. A ver, creo que acá hay algo. Muchas No sé si gracias, tuviera alguna doctor. pregunta, alguna consulta. Ponencia. Y bueno, como usted ya lo ha mencionado, vamos a dar lugar a la ronda de preguntas, así que pueden levantar la mano para hacer una intervención directa o pueden hacer su pregunta mediante el chat, como ya lo mencioné en un inicio, como lo han estado haciendo. No sé si tuvieran alguna consulta, alguna duda, por favor. El tema es muy amplio, muy casuístico y muy interesante. El derecho tributario es dinámico, entonces hay que verificar diversas normas, y ahora más aún basado también en diversos criterios administrativos y criterios a nivel del Poder Judicial. Hay muchas sentencias casatorias que todos, que todos los meses son publicados, por ejemplo, a nivel del Diario Oficial Peruano. Sí. Marianne nos dice, y gracias por la disertación, quisiera saber algunos de escudos fiscales. A ver, los escudos fiscales, por ejemplo, un típico, algo sencillo nada más, el tema, por ejemplo, de optar por una adquisición de vehículos, por ejemplo, de una flota de vehículos, ya sea una adquisición directa o en todo caso a través de un leasing. La figura del leasing con entidades financieras es una forma de escudo tributario que me permite, digamos, tomarme el gasto en los primeros ejercicios, en vez de tomar, por ejemplo, en un plazo más amplio. Un escudo fiscal podría ser también que yo tuve el derecho, un ejercicio grabable X, Y, Z, tuve el derecho a deducirme cierto gasto y no lo tomé en cuenta. ¿Por qué? Porque se me pasó por desconocimiento. En la fiscalización debo invocarlo, pero ahí viene un problema también, que a veces el agente fiscalizador no lo toma en cuenta y no tiene la obligación, pero al menos plantear ese escudo fiscal, ese derecho que tengo en los resultados que yo planteé al agente fiscalizador, porque eso me permitirá, si el fiscalizador no lo señala en sus resultados, me permitirá justamente tomarlo en cuenta para poder, digamos, discutirlo en la vía administrativa o en la vía judicial. Elizabeth dice, ¿cuál es el perfil del fiscalizador? Digamos, bueno, más que todo el tema de la normativa, tener el conocimiento de la norma tributaria, conforme, digamos, norma del Código Civil, Código de Comercio, tema de contabilidad, temas, por ejemplo, de los diversos criterios de los entes, de los órganos colegiados, y más que todo es la práctica, señor, la práctica, pero justamente sustentado en los principios, en los derechos de los contribuyentes, en las obligaciones también por parte de los contribuyentes. Hay es una rama muy amplia el tema, ¿ya? Julio, en la denuncia policial, según el auditor, no se lee el código de barras. Según la dependencia policial, sí está bien hecha la denuncia que debemos hacer. Y declaró, no, no lo ha dicho. Bueno, aquí, bueno, es un caso anecdótico, particular, yo diría, Julio, porque tal vez la denuncia policial tal vez no contempla o no, tal vez el auditor, no
no lo convencemos, tal vez ese documento no contiene la información que debería tener, tal vez ese documento para el auditor no es suficiente, no es verídico, entonces creo que ante la falta de cierta información como el código de barras, tal vez ha dicho es nulo, no es válido ese documento, habría que ver, pero en principio la denuncia policial realizada y planteada, formulada ante una dependencia policial, en principio es válida, habría que ver, algo puede haber fallado ahí. ¿Ya? Brenda dice, Excelente, ¿podría indicar cómo calcular la multa de atraso de libros físicos? Ah, ya, la multa de atraso se ve, por ejemplo, cuando se detecta. En el tema de la multa de libros físicos es la fecha de detección. La fecha de detección. Desde esa fecha hacia adelante hasta la fecha que yo regularice, se calcula con los intereses moratorios. La sanción equivale al 0,3% de los ingresos netos del ejercicio anterior. ¿Ya? A Brenda. Bien, muchas gracias, doctor. Esas han sido todas las preguntas por parte de los participantes, y en este caso hemos llegado a la parte final. Doctor, reitero el agradecimiento, Zona Jurídica y también el ilustre Colegio de Abogados de Sullana agradece su presencia y esperamos tenerlo pronto nuevamente por aquí. De igual manera, muchas gracias a la comunidad jurídica por acompañarnos. Que tengan una excelente noche. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, doctor. Muchas gracias a usted, muchas gracias a Ana Jurídica, muchas gracias al ilustre Colegio de Abogados de Sullana y para mí siempre va a ser un gusto. Cualquier tema adicional, con mucho gusto. Gracias, muy buenas noches.